Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hemos estado viendo las diferentes etapas del reino de Israel y hoy vamos a hablar de lo que es la restauración. Estábamos hablando la última vez que nos encontramos sobre el destierro o diáspora, como lo llaman algunos autores. Hoy nos toca ya, una vez que se da este destierro, esta diáspora, esta invasión y sometimiento al pueblo de Israel, después viene la restauración. Recordémonos que quienes lograron la invasión y el someter al pueblo de Israel fue el imperio babilónico, teniendo como cabeza a Nabucodonosor, que era su rey. Pues bien, este imperio babilónico fue sometido por el imperio persa. El imperio persa en el siglo VI a.C. tenía por rey a Ciro el Grande, así era conocido como Ciro el Grande. A Ciro el Grande no le interesaban los territorios de Israel, de ahí que él va a permitir que el pueblo israelita que estaba en el destierro, en la diáspora, regrese. Este rey en gran parte tiene tolerancia religiosa hacia el pueblo de Israel, también por ciertas tácticas políticas. Él en el año 438 a.C. va a permitir el retorno de los judíos a las tierras de Palestina. En la práctica, no todos los desterrados quisieron regresar. Algunos ya se habían acostumbrado a vivir en las tierras que pertenecían al imperio de Nabucodonosor, entonces al imperio babilónico, entonces ya habían asumido cultura, ya habían tenido hijos ahí, entonces decidieron no regresar. Quienes regresaron fueron una minoría. La gran masa, los que ya estaban bien situados y quizás que eran menos religiosos y se habían pues cambiado a dioses paganos, se quedó en Babilonia. Este fue el origen de lo que se conoce como diáspora, que es una palabra griega que nos dice que es la dispersión. Entonces hablamos de la dispersión del pueblo judío, lo que suponía un cambio decisivo en la trayectoria del pueblo. La diáspora era la comunidad judía que vivía fuera de su tierra, era como una colonia judía, similar a las actuales. El pueblo judío hoy actualmente vive en diáspora, y si no, recordemos cómo fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania, con Hitler a la cabeza, y la destrucción y la muerte de muchos judíos a causa de pertenecer a este pueblo. La diáspora fue un factor importante en los tiempos del Nuevo Testamento, es decir, en los tiempos de Jesús. A partir de entonces se podía ser judío fuera de Israel. En la diáspora se formaba parte de la comunidad, se leía el Antiguo Testamento y se asistía a los cultos que se daban en la sinagoga. Los judíos fervientes volvieron a su tierra y tenían que entregarse a la gran tarea de la restauración, sobre todo de la ciudad de Jerusalén, pero también a restaurar el templo que les había construido Salomón y que había sido destruido. Pero lo que era mucho más importante para ellos era la reconstrucción de la comunidad, pues el destierro había socavado las bases morales, religiosas y culturales del pueblo de Israel, al haber mezcla y inculturación de muchos de ellos hacia costumbres, religiones paganas de Babilonia. Como en todas las etapas del pueblo de Israel, van a surgir personas importantes que van a ser, en este caso, los artífices de la restauración. Uno de ellos fue Nehemías,
quien destacó como gobernante político. A él se le debe la reconstrucción de las murallas y del nuevo templo de Jerusalén, junto con la fundación de Judea como provincia autóctona, que se independizó y era totalmente independiente de Samaria. El segundo de estos dos grandes personajes que sobresalen durante esta época va a ser Esdras. Era uno de los profetas y Esdras juega un papel sumamente importante porque va a ser el reformador religioso. Entonces, Nehemías, reformador político, es el que logra la construcción del templo de Jerusalén, funda Judea y lo separa de Samaria. Esdras, reformador religioso, leía la ley en la asamblea pública, renovó la alianza con Yahvé y reanimó la vida religiosa del pueblo. La labor incomparable de estos dos dirigentes en lo político y en lo religioso queda relatada en los libros bíblicos que llevan su nombre. Podemos buscar el libro de Esdras y ahí vamos a conocer muchos de estos detalles que se van a vivir después de que se da el retorno del pueblo de Israel para la restauración, luego que terminó el tiempo de la diáspora o el tiempo del destierro. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.